vamos a París medieval. Vamos a hacer un recorrido un poco más insólito, pasando por 4 calles diferentes, una iglesia y vamos a terminar en un lugar que es incluso desconocido para muchos parisinos. En el centro de París vamos a explorar una parte del Marais en un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros. No se lo pierdan. El punto de partida es el Hotel de Ville, este fabuloso edificio que es la Municipalidad de París, justo enfrente de Notre Dame. Y en general uno tiene tendencia a ir hacia Rivoli y hacia el Marais, pero del otro lado, hacia la derecha, también hay algunos secretos interesantes que hay que ver. Nos quedamos del lado del Sena para recorrer 350 metros y llegar a esta esquina, donde van a encontrar el famoso restaurante Chez Julien con una fachada de la Belle Époque bastante fotografiado y conocido, pero sobre todo es la entrada a la Rue de Barrés. Entramos entonces en esta callecita adoquinada de 130 metros que es verdaderamente un viaje en el tiempo, desde donde van a ver la parte de atrás de la iglesia Saint-Gervais-Saint-Protais, a la que vamos a visitar en un ratito. Bordeando la iglesia vamos a encontrar la entrada lateral. Atención, en general el mapa va a marcar el frente de la iglesia. Desde la Rue de Barrés entramos entonces a una de las iglesias más antiguas de la orilla derecha de París. Actualmente es sede de la Fraternidad de Jerusalén, una comunidad religiosa conocida por sus cantos gregorianos y celebraciones litúrgicas a las que se puede asistir. Es famosa también por este órgano que estuvo a cargo por muchísimos años de la familia Couperin, una dinastía de organistas y compositores que tocaban en la corte de Luis XIV. Salimos entonces de la iglesia por la misma puerta lateral y volvemos a la Rue de Barrés, donde ya nos encontramos con una de las primeras fachadas medievales del barrio. Desembocamos entonces a la próxima calle que nos interesa ver, un poco más famosa, la Rue de François Miron. La calle tiene 385 metros y nos va a hacer desembocar en Rivoli, que va a ser nuestro próximo punto. Desde el comienzo de la calle, sin mucho misterio, se van a dar cuenta por qué es famosa. Y es porque están 2 de las fachadas de las casas más antiguas de París. Fueron restauradas en los años 60 para que puedan conservar su aspecto original del siglo XV y XVI.
Además, por supuesto, de la parte histórica y patrimonial, es una calle muy tranquila donde hay varios comercios, bares y restaurantes. Piensen que estamos paralelos a la ruidosa y concurrida Rue Rivoli. Es una calle para tener en cuenta si tienen ganas de escapar un rato del bullicio turístico y estar un poco más tranquilos. Y sobre todo, encontrar lugar para sentarse a comer. Y vamos llegando al final de la calle, estos son los últimos metros, para desembocar en la Rue Rivoli, que en este punto se va a llamar Rue Saint-Antoine. La próxima calle que vamos a ver está un poquito escondida, así que hay que tomar como referencia el carrusel y seguir caminando hasta encontrar la entrada de metro de Saint Paul. Llegamos a la Rue du Prévost. Hay que prestar un poquito de atención porque es una de las calles más angostas de París y no es tan fácil de ver, o más bien es fácil de que pase desapercibida. Es un pasaje de la Edad Media de 103 metros, que tiene en su parte más ancha 3 metros y en la parte más angosta que vamos a ver solo 1,80 m. Esta callecita realmente es uno de esos tesoros escondidos de París que nos permite viajar en el tiempo, imaginarnos cómo fue la ciudad en la Edad Media. Cuando terminamos vamos a desembocar en la próxima calle, que es la Rue de Charlemagne. Esta calle más que nada la utilizamos para llegar a nuestro próximo punto secreto, pero como en casi todo París siempre hay algo para ver. Por ejemplo, este es el Liceo Charlemagne, que es una de las escuelas más prestigiosas de París. Y estos son los restos de la muralla que mandó a construir Philippe Auguste en el siglo XII. Llegamos entonces a la fuente, que va a ser nuestro punto de referencia para entrar al próximo lugar que les queremos mostrar. Llegamos al Village Saint-Paul, que realmente es un rinconcito secreto y les aseguramos que es desconocido incluso para muchos parisinos. Como lo dice su nombre, es como un pequeño pueblito, un pequeño barrio adentro del barrio. Digamos que es un conjunto de patios interiores donde van a encontrar algunos negocios, algunos restaurantes y también algunas viviendas.
es pequeño, pero también es un poco laberíntico y hay varias puertas que van desembocando a diferentes calles. Es un rinconcito insólito de París que vale la pena visitar. Y después de dar algunas vueltas, encontramos la salida y volvemos a salir a la Rue de Charlemagne. Completamos entonces el recorrido que les queríamos mostrar para que puedan disfrutar de París medieval. Para que se orienten desde este punto, si van hacia la izquierda van a llegar al Sena y si van hacia la derecha van a volver a la Rue Rivoli. Esperemos que disfruten mucho de su paseo por París.